Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos, la situación en las redes sociales está ardiendo y el protagonista absoluto, lamentablemente por las razones equivocadas, es Can Yaman. Todo comenzó cuando el actor decidió publicar un mensaje en sus historias de Instagram, una especie de súplica dirigida a la prensa italiana. En este mensaje, que intentaba sonar diplomático pero denotaba cierta desesperación, Can pedía a los periodistas italianos que no cometieran el error de copiar y pegar las noticias negativas que llegan desde Turquía, insinuando que la prensa de su país natal siempre ha sido cruel con él injustamente. Básicamente, Can Yaman intentaba ponerse el parche antes de que saliera la herida, pidiendo clemencia y tratando de controlar la narrativa. Pero, ¿qué sucedió? Que este intento de victimización fue la gota que derramó el vaso para Alessandro Rosica, el famoso investigatore social, quien desde su cuenta con más de 2 millones de seguidores ha lanzado una contraofensiva brutal. Rosica no solo no se compadeció del actor, sino que respondió con una ferocidad que pocas veces hemos visto. En su respuesta pública, le dijo claramente a Can que dejara de hacerse la víctima. Pero lo verdaderamente escandaloso, lo que ha dejado a toda Italia y a los fans en España con la boca abierta, no fue solo la respuesta de Rosica, sino los comentarios que aparecieron en su publicación, específicamente uno de un usuario llamado Stefano Papa. Y aquí es donde la historia se vuelve de película de terror. Stefano Papa no es un usuario cualquiera. Rosica se encargó de confirmar su identidad. Stefano es el dueño de Sanctuary, uno de los locales más populares y exclusivos donde Can Yaman solía pasar sus noches de fiesta. Atención a lo que escribió este empresario, porque es gravísimo. Stefano Papa comentó literalmente preguntándole a Can si había vuelto para salvar la casa ocupada, o si en realidad había regresado para limpiar la coca de los cajones. Sí, han escuchado bien. Se ha mencionado explícitamente la palabra coca, refiriéndose a cocaína, vinculándola directamente con el entorno del actor. Además, lo llamó sarcásticamente Gran Sandogram, un juego de palabras que mezcla su personaje Sandokan con la sustancia. Es una acusación pública devastadora que sugiere hábitos muy oscuros detrás de la fachada de galán perfecto. Pero el drama personal es aún más intenso. En el mismo intercambio, Alessandro Rosica destapó una traición amorosa que explicaría muchas cosas. Según el periodista, Can Yaman no solo era un invitado frecuente en el local de Stefano Papa, disfrutando de su hospitalidad gratis, sino que traicionó esa amistad robándole a su novia. ¿Y quién es esa novia? Nada más y nada menos que Sara Bluma. Rosica confirmó que Sara era la pareja de Stefano y que Can, aprovechando su cercanía, se interpuso entre ellos. Rosica describe a Sara como una persona muy particular y extraña, y acusa a Can de ser un mentiroso compulsivo que debe, de una vez por todas, contar la verdad a su audiencia en lugar de ocultarse tras comunicados de prensa victimistas. La tensión escaló cuando Rosica lanzó una advertencia final que suena a amenaza directa. Dijo explícitamente: «Yo no soy de la prensa que se puede comprar. Grábatelo en la mente, mi nombre no es María». Esta es una referencia clarísima a María De Filippi, la poderosa presentadora y productora italiana que ha protegido y promovido a Can Yaman en sus programas durante años. Rosica está diciendo que él no tiene padrinos, que no le debe nada a nadie y que no va a suavizar la realidad a cambio de exclusivas o visitas al plató. Le dijo a Can que el silencio, el mantener la boca cerrada, sería su mejor opción, porque entre él, su ex Sara y sus supuestos grandes amigos y managers están caminando sobre hielo muy delgado. Rosica cerró su intervención con una frase que nos ha dejado a todos helados: «Esto continuará». Ha dejado claro que esto no es un chisme pasajero, sino el inicio de una guerra donde él tiene información comprometedora y está dispuesto a usarla. Estamos hablando de la reputación de Can Yaman pendiendo de un hilo, enfrentándose a acusaciones de consumo de drogas, deslealtad a amigos y manipulación mediática.
La imagen del hijo de Estambul, noble y caballeroso, se está desmoronando ante estas revelaciones que provienen de personas que estuvieron en su círculo más íntimo. ¿Qué más sabe Rosica? ¿Qué pruebas tiene Stefano Papa sobre lo que había en esos cajones? Parece que el silencio de Can Yaman ya no será suficiente para contener esta marea. Estamos ante el posible fin de una era para el actor en Italia, si estas acusaciones se prueban o si la opinión pública decide creer a Rosica. Y pensad un momento en la gravedad de lo que esto implica, porque no estamos hablando de un simple cotilleo de pasillo. Aquí hay mucho más en juego que una reputación amorosa. Imaginaos por un segundo cómo deben estar los despachos de la productora de Sandokan ahora mismo. Se han invertido millones de euros en una superproducción internacional, ¿y qué tenemos? Al protagonista principal envuelto en una nube negra que huele a escándalo mayúsculo. Las marcas, los patrocinadores y las televisiones huyen de las polémicas que incluyen palabras como coca o traición como de la peste. Si Stefano Papa decide hablar más, si decide mostrar pruebas de esos supuestos cajones, o de lo que ocurría en las noches de fiesta en el Sanctuary, la carrera de Can en Italia podría sufrir un golpe del que sería casi imposible recuperarse. Lo que más me inquieta, y seguro que a vosotros también, es ese silencio sepulcral por parte de Can. Normalmente, cuando alguien dice una mentira tan atroz sobre ti, sales a desmentirlo con furia, pones una demanda, haces ruido. Pero aquí, nada. Solo ese mensaje previo pidiendo clemencia a la prensa, que ahora suena más a una bandera blanca de rendición que a una defensa. ¿Será que Rosica tiene razón y el actor sabe que no puede negar lo evidente? Las pajaritas, sus fans más leales, están ahora mismo en una encrucijada terrible. Seguir defendiendo a su ídolo ciegamente o empezar a abrir los ojos ante los testimonios de gente que realmente convivió con él, como Stefano y Sara. Y no olvidéis el detalle de Sara Bluma. Que la chica por la que Can supuestamente traicionó a su amigo ahora esté pinchando música en eventos y continuando con su vida, mientras él se queda solo en el ojo del huracán, es muy significativo. Rosica ha destapado la caja de Pandora y ha prometido que esto es solo el principio. Ha retado a Can a ser honesto, pero todos sabemos que la verdad, a veces, es lo que más miedo da. Estamos, sin duda, ante las horas más críticas del turco en suelo italiano. ¿Habrá un comunicado oficial o huirá de nuevo hacia Turquía esperando que amaine la tormenta? Yo de vosotros no me despegaría de la pantalla, porque presiento que la próxima bomba de Rosica está a punto de caer. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.